Si inventamos un futuro, debemos hacerlo juntos. Sin miedo a equivocarnos, debemos hacerlo juntos. Este tema es muy importante, y este comentario que hacía referencia, porque en el planteamiento que nos convoca gentilmente al foro, al debate, hay un aspecto que probablemente pasa desapercibido, y es que el sistema mundo, el multilateralismo, lo que se corresponde con la visión integral del planeta, está secuestrada. Está secuestrada por los Estados Unidos. Está secuestrado el derecho que tenemos a nivel internacional, precisamente los pueblos, a expresarnos, a tener la visión de autodeterminación. Cuando simplemente tenemos el planteamiento, por ejemplo, de decir la Guerra Fría, una nueva Guerra Fría, y posicionarlo comunicacionalmente como una Guerra Fría de Estados Unidos y China, es parte precisamente de una trampa ideológica. Estados Unidos procura hacer uso de todo el bagaje cultural que construyó a partir de la Guerra Fría, un bagaje cultural precisamente para contraponerse a otros y a partir de ello ejercer su política imperial. No hay una Guerra Fría en el caso de China contra Estados Unidos. China está ejerciendo su derecho soberano al desarrollo. No es una confrontación entre dos, es la confrontación del imperialismo norteamericano contra el multilateralismo. Es la confrontación del imperialismo contra el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Es decir, que caer probablemente en la trampa de singularizarlo y de referirlo como si fuera el caso de una antítesis entre dos países es probablemente una trampa ideológica que nos quisieran traer. Cuando vemos todo el bagaje cultural que se construyó precisamente en la Guerra Fría contra la Unión Soviética, vemos cómo precisamente se juega a todos los clichés de acusar a alguien de socialista, de acusar a alguien de defensa de los intereses populares, de acusar a alguien de humanista, de acusar a los movimientos populares como si fueran la negación precisamente de las luchas en función de la humanidad. Yo quisiera brevemente hacer referencia a algunos temas vinculados específicamente a China y, si me permiten, algunas reflexiones sobre algunos aspectos generales. El primero de los aspectos es cómo uno se sorprende cuando uno puede leer algunos aspectos específicamente sobre las posturas que ha tenido China en relación al planeta y la postura en relación al tema internacional. Cuando uno ve, por ejemplo, que las premisas que plantea abiertamente, lo decía ahora Alicia Castro en relación al libro blanco, y cuando lo decimos en relación a los planteamientos de la Constitución en el caso de China, a los postulados del presidente de China en cada uno de los espacios internacionales, ¿cuáles son esos aspectos que podríamos decir que se le achaquen a quien quiere decir y que lo quieren presentar como un bando dentro de una guerra? Planteamiento de la amistad como elemento fundamental de la política internacional, la sinceridad, el beneficio mutuo, la inclusión, la cooperación bajo el principio del ganar-ganar. Esos son principios, esos son postulados precisamente del caso de lo que es la política exterior de China. Pero adicionalmente se hace el postulado, se hace el llamado recientemente, desde hace algunos años, pero cada vez con mayor énfasis, al concepto de una comunidad de destino común, compartido para la humanidad. Robándome el tiempo a mí mismo de la intervención que tenemos pautada, embajador, yo quisiera plantear esta cita de unos académicos chinos cuando refieren a parte de la revisión histórica de la política exterior de China, y dicen: consiguió mantener la legitimidad, el orden y la paz porque estableció el sistema de lo que está bajo el cielo, un sistema universal que integra a todas las naciones y un mundo constituido por y para todos los pueblos. Es un tema que son de los planteamientos filosóficos que estarían ahí concebidos, donde nosotros, en el caso humilde de Venezuela, tiene además un aspecto de profunda relación, en el caso de China, de profunda coherencia con el planteamiento de China. Bueno, como ustedes saben, nosotros tenemos una lectura fundamental, además de nuestra Constitución, que es el Plan de la Patria. Y en el Plan de la Patria, uno de los postulados específicamente es todo un capítulo. El Plan de la Patria está configurado en 5 objetivos históricos, y uno de los objetivos históricos es precisamente una geopolítica de paz, donde se nombra, por ejemplo, la relación con China, se nombra la relación con los países de nuestra América, y donde se nombra adicionalmente lo que se refiere precisamente a la comunidad desde el punto de vista de las naciones del mundo, como parte precisamente de ese esquema de desarrollo.
Comentaba al inicio que asistimos a un momento de secuestro del multilateralismo a nivel mundial. Está secuestrado y así tenemos que asumirlo como una cruzada de los estados, de los gobiernos y de los pueblos. Cuando vemos, por ejemplo, que hay un rechazo a la voluntad de los pueblos expresamente y que algunos organismos internacionales se presten para ese rechazo a la voluntad de los pueblos, vemos que es parte de ese secuestro, de esa suerte de cofradía que se pretende generar para secuestrar a partir de la posición imperialista la voluntad de los pueblos. ¿Qué fue lo que pasó en Bolivia con las elecciones de Evo Morales? ¿Qué es lo que ha pasado reiteradamente en el caso de Venezuela y cada una de las 27 elecciones convocadas en nuestro país? Más de 1.4 elecciones por año convocadas en apenas 20 años contra menos de 15 elecciones en todo lo que fueron los años de la Cuarta República. ¿Qué significa, por ejemplo, que se practique una suerte de censura a nivel internacional, o una censura disfrazada bajo la forma de las empresas, que se pretenda a través de la figura empresarial de las empresas secuestrar la libertad de opinión que puedan tener cada una de las personas? Y tan grave como eso, precisamente lo que tiene que ver con el caso del saqueo de cada uno de los países y emplear el esquema multilateral como una víctima de esta guerra que se ha pretendido en función de nuestros países. Yo quisiera tratar de contextualizar y quisiera tratar de ilustrar esto como una tesis general. Las sanciones que el gobierno, en su manera más troglodita, que fue precisamente el esquema de Trump, pero lo que permitió fue ver la esencia de ese modelo, las sanciones que han planteado sobre empresas en el caso de China, es un esquema legítimo, es un esquema soberano. Pretender frenar el desarrollo de un país sencillamente porque otro resultó incompetente para alcanzar ese desarrollo desde el punto de vista tecnológico. ¿Es esa la libertad de mercado que ellos pretenden establecer desde el punto de vista de su gran teoría, de su gran concepto internacional? Decirle, si tú te estás desarrollando demasiado, yo te freno. Si tú te estás desarrollando demasiado, yo te obstaculizo. Si tú significas una competencia para mis empresas, ni siquiera para las empresas de un país, para las empresas particulares, entonces yo te sanciono y a partir de eso pretender generar ventajas competitivas a favor de unos. Es uno de los esquemas más graves que hemos visto, cómo se pretende también a nivel de algunos países secuestrar el poder nacional para el beneficio privado, para el beneficio de empresas particulares. Es por eso que cuando nosotros lo vemos y podemos decir, bueno, es que ocurre con el caso de China, pero es que también ocurre con el caso de Rusia, es que también ocurre con el caso de Irán, es que ha ocurrido profunda y gravemente, como lo decíamos antes, con el caso de países como Libia. ¿Quién responde por los 200.000 millones de dólares robados al pueblo de Libia? ¿Quién responde precisamente por esa agresión atroz que se dio en una especie de fuerzas internacionales para agredir e invadir un país y después blanquear a nivel internacional una agresión de ese tamaño y un robo de ese tamaño? ¿Quién responde por la agresión contra el pueblo de Venezuela? Son parte precisamente de un mismo esquema y por eso plantear como tesis, no es una guerra fría, se trata de la visión del imperialismo contra el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Es la pretensión del secuestro de los organismos internacionales. Cuando, por ejemplo, algunos agarran y financian supuestamente el esquema, la tesis de lo que significan los desequilibrios regionales en el caso de los países y pretender con los desequilibrios regionales, como lo han hecho con China, de propiciar afectación desde el punto de vista de las regiones, afectación en función del territorio de China y de lo que es parte precisamente de su territorio para buscar socavar precisamente ese esquema. ¿Tiene eso relación con otros países? Bueno, veamos Venezuela. ¿Qué está pasando precisamente con el reclamo legítimo de Venezuela y el caso del Esequibo? Veamos cómo se pretende generar distorsiones desde el punto de vista regional. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando organismos internacionales falsean o se prestan para el falseamiento de cifras de algunos países, por ejemplo, en cuanto a la migración que ocurre en sus países, reciben ingentes cantidades de dinero que después no rinden cuenta de ese dinero y algunos organismos se pretenden prestar precisamente ese tema? ¿Quién audita
precisamente los aspectos que se han venido perfilando. Si me permiten, solamente para hacer referencia a algunos de estos temas y mostrar cómo el tema de esta agresión es una agresión internacional que se perfila en función de los países. Cuando hablamos del secuestro, de la no derecho a la autodeterminación de los pueblos, yo quisiera citarles una frase para que veamos cómo ocurre parte de la Guerra Fría. Un señor que ustedes seguramente lo reconocen y lo conocen mucho, un señor profundamente humanista, lo van a candidatear por ahí a premio Nobel de algo. Elliot Abrams decía que había que a todos aquellos que se oponían a la visión de Estados Unidos, había que hacerlos pasar por las más dolorosas privaciones, las más terribles inseguridades, las más penosas necesidades. Eso decía ante el Parlamento norteamericano. ¿Qué pretendieron hacer con Venezuela? Bueno, por ejemplo, reducir todos los ingresos del país, todos los ingresos de la República, de más de 56.000 millones de dólares, pasarlos a menos de 700 millones de dólares por año. Esa agresión se compadece adicionalmente de secuestrar a nivel internacional más de 5.000 millones de dólares de nuestro país, generar pérdidas para la industria petrolera de más de 102.000 millones de dólares por pérdida, generar pérdidas al país de más de 116.000 millones de dólares en función de la producción interna de nuestro país, y pretender con eso generar, como dice él, las más dolorosas privaciones, las más profundas agresiones, con ingresos de menos de 700 millones de dólares en el último año. El gobierno precisamente ha tenido que incrementar las transferencias directas a nuestra población, y en transferencias directas sin ingresos, sin recursos extraordinarios, con encarecimiento desde el punto de vista del financiamiento internacional, generar ingresos de transferencias directas a la población en alimentos, en medicina, en salud, en educación, de más de 13.000 millones de dólares como transferencias directas de nuestro pueblo, precisamente bajo el principio de que nadie le va a quitar la protección social a nuestro pueblo, de que nadie va a arrodillar a un pueblo precisamente en función de la convicción del imperialismo norteamericano de hacerlo. En eso, por supuesto, en esa batalla, por ejemplo, en el caso del COVID, las cifras que muestra Venezuela, las cifras que muestra un país como Cuba, países bloqueados, muestran cómo parte del tema del debate ha salido precisamente victorioso, y es el modelo de lo público y el modelo de la solidaridad internacional. En ese modelo de la solidaridad internacional, China, por ejemplo, ha demostrado parte de esa gallardía, de que es un modelo humanitario, de una potencia humanitaria, y que como potencia humanitaria precisamente asiste al esquema del desarrollo de nuestros países. ¿Esta guerra es contra qué? Esta guerra que se ha planteado en el mundo no es la guerra contra un país, es la guerra contra la soberanía, es la guerra contra la autodeterminación, es una guerra contra el concepto de lo público como el derecho humano fundamental, que las necesidades que tienen los seres humanos y los pueblos tienen que ser atendidas y no son mercancías. Cuando vemos, por ejemplo, el tarifar la vacuna contra el COVID, es una demostración clara de cómo se pretende hacer de una necesidad humana hacerlo una mercancía. Es una guerra contra el poder popular. Pero al mismo tiempo, la visión de lo que hemos tenido en función de la agresión contra China, contra Rusia, contra Irán, contra Cuba, contra Venezuela, contra cada uno de nuestros países, plantea esquemas profundamente chavistas del comandante Chávez, que dejó plasmados en el Plan de la Patria y en toda una apuesta de nuestra América. La visión, por ejemplo, de UNASUR, la visión de los países del ALBA, la visión de la lucha de los pueblos precisamente para crear un mundo multipolar. El tema, por ejemplo, de pensar en unos verdaderos cascos azules que salgan a poner orden precisamente ante lo que ha pretendido hacer el imperialismo norteamericano, que ningún organismo internacional quede secuestrado precisamente ante ello. Poner una visión integral para la logística, para el comercio, para las finanzas, para el Banco del Sur. Decía el comandante Chávez, y recordarán cada uno de los compañeros cómo esas visiones fueron torpedeadas. Hablaba, por ejemplo, del Banco del Sur como una respuesta precisamente para contraponer cuando vinieran las guerras económicas contra los países. Una visión de cooperación internacional. Nosotros saludamos este espacio, pero al mismo tiempo que lo saludamos tenemos que aprovechar cada trinchera para denunciar al imperialismo norteamericano y lo que el imperialismo norteamericano viene haciendo. Las luchas, las peleas no son exclusivamente contra un país. Estamos hablando de uno de los momentos más graves de la historia de la humanidad.
No podemos permitir que el multilateralismo, que la visión de la geopolítica de paz, que la geopolítica de paz es una visión del comandante Chávez, pero que coincide profundamente con la visión del destino común compartido para la humanidad, que lo ha ratificado el presidente Maduro como un punto de encuentro con China. Bueno, asistir que lo que se trata precisamente es una lucha de los estados-nación y de los estados-nación y los pueblos en función precisamente de la agresión profunda que ha representado el imperialismo norteamericano. Pretender que no existen los estados-nación es, bueno, parte enorme de la agresión que hemos tenido recientemente contra cada uno de nuestros países. No quisiera extenderme mucho más. Muchas gracias a los compañeros. Si inventamos un futuro